¿Primera vez en qué sentido? ¿Individual, con otra persona? Pues si te quiero decir la verdad, fue con mi primera mujer. La primera vez es como tu nacimiento. Es como tu cumpleaños, algo que jamás se te olvida. Está ahí y la recuerdas. El recuerdo puede ser bueno, puede ser malo, pero es parte de ti. A nivel sexológico, sexualidad es todo lo que abarca un ser humano desde que nace, incluso antes de nacer, hasta cuando muere. Es decir, somos sexuales toda la vida, desde los inicios de los tiempos, es decir, desde que estamos dentro de la barriga de nuestras madres, todo el proceso hormonal, todo el proceso cromosómico ya es sexualidad, hasta cuando llegamos a morir. Es decir, hasta el último momento somos seres sexuales, seres sexuados. Siempre somos sexuales, es decir, la sexualidad forma parte de nuestra vida. Es como, ¿cómo definirías personalidad? Pues sexualidad es todo lo que nos hace seres humanos. Esa pregunta tiene dos aspectos, porque puedo considerar mi primera vez que fue bien y mi primera vez la que lo hice realmente. Bueno, mi primera vez fue con mi novio de toda la vida de Dios, que llevábamos un año, que teníamos que cumplir el año de novio para poder follar. Pues mi primera vez fue con 14 años, fue en casa de una amiga, fue todo súper obligado, en cierta manera. Que le costó a él la misma vida meterme mano y yo estaba salida como una perra. Y al año decidimos tener relaciones sexuales. Fueron 3 colas y para afuera. Con preservativo, por supuesto, porque yo era obsesiva del preservativo y él también. Mi primera vez fue cuando tenía 15 años y estaba en una relación con un hombre cis-hetero, vamos. Cis-hetero. 1. Nombre masculino y femenino y adjetivo. Persona heterosexual que conserva el sexo que se le dio al nacer. 2. Adjetivo. Relativo a los cis-heteros. La naturaleza cis-hetero es la que muchos siguen considerando natural hoy en día. Etimología. De cis, del lado de aquí, y hetero, heterosexual. Variante. Cis-heterosexual. Heterocis. Más información. Lo adecuado es escribir la palabra en una sola grafía y sin guión. Cis-hetero. No cis-hetero o cis-hetero. Cuando se usa como nombre, su plural puede formarse con S o permanecer invariable. Los cis-hetero o los cis-heteros. Como adjetivo, no varía su forma en femenino ni en plural. Personas cis-hetero. Cuando tienes cierta edad, sobre todo cuando eres más joven, sobre todo los chicos, suele ocurrir, estoy generalizando siempre, suele darse que tienes que hacerlo rápido. Pues mi primera vez fue con un chico, yo tenía 16 años y él también, teníamos más o menos la misma edad. Dolió mucho. Y lo primero que pensé fue, yo no lo quiero hacer más, no me gusta nada. Y bueno, lo hicimos esa noche, fueron 3 colas, él súper preocupado, yo encima diciéndole que era normal, que no pasaba nada, que era la primera vez, como si yo hubiera hecho el amor muchas veces. Y al día siguiente volvimos a hacerlo, pero bueno, fue rápido, poco eficiente, poco efectivo y poco eficaz. Ella fue realmente la que me enseñó, en definitiva. Me enseñó a estar en pareja, sí. Porque, vamos, yo tenía 14 años, estaba saliendo con un chico que era mi primer novio y, bueno, fue el primer chico con el que me besé también, fue como mi primera pareja así de quedar y todo eso. Dices, que todavía no has follado, pues vaya pringao, yo me he follado 84, siempre se debe decirlo, el repetidor no se lo cree nadie. Pues fue un poquito desastre porque hice todo lo que no se debería de hacer. No tuve comunicación y no usamos precaución, así que fue un desastre. Como en ese momento como que tenía mi presión, ¿no? Y digo, hostia,
que tengo 17 y todavía no he follado, bof, es que voy a hacer hazme reír, no voy... es que fatal. Y de repente pues se dio la casualidad de que conocí a una chica. Yo quería ver cómo mi cuerpo podía reaccionar al estar en un sitio donde habría otros chicos con las mismas tendencias que yo, o con los mismos gustos por lo menos, ¿no? Y me llevó a un bar de Sevilla muy famoso que ya no existe, que se llamaba el Poseidón. Y nada, y allí estuvimos toda la noche bailando y echando el ojo a todo. Y... Mi primera vez fue en mi sótano, con mi primer novio. Después de un año, o sea, tardamos un año en, en hacerlo. Y mi primera vez fue cuando tenía 15 años, que estuve saliendo con un chico que tenía 21. Entonces un poco de miedo. En casa de mi novio, la verdad que fue bastante normal. Yo lo llevaba como muy idealizado, ¿no? De va a hacer súper bonito, va a hacer con una persona súper especial, nunca se te va a olvidar. Y la verdad que fue más bien gracioso. No lo disfruté mucho porque tampoco teníamos mucha idea. Y aparte me tuve que tomar la pastilla el día después porque no iba bastante informada. Entonces pues fue un poco desastre. Yo iba mucho a su casa porque él jugaba mucho al LOL y yo siempre pues así aburría. Y una vez que él estaba todo el tiempo como súper cachondo siempre. El otro día, asustada, pues quería ir a tomarme la pastilla el día después, la lié porque tenía que ir con un adulto porque era menor, tenía 16 años. Y me tuve que buscar a un chaval que estaba por allí, por el ambulatorio, que me acompañara, que era mayor de edad. Bueno, la lié. Así que recuerdo eso, que la lié porque hice todo lo que no se debería de hacer. Y con un chaval que conocí en el Terra. Y una vez que dije, bueno, pues vamos a hacer algo. Y nada, pues en plan típico masturbación solamente, no fue nada de penetración ni nada, solamente como me hizo unos dedos y después yo le hice una paja que me hizo muchísima vergüenza. Y esa fue mi primera vez. Yo considero que mi primera vez fue como muy pronto y por eso creo que mi vida ha sido así muy centrada en esto, porque yo es a lo que me quiero dedicar y es básicamente mi vida. Y mi primera vez fue a los 13, recién cumplido casi, con mi pareja del momento, con la que estuve un año y pico y era más mayor. Hasta hace poco yo creía que fue con un tío y que fue, bueno, pues eso, penetración con un tío, tal, que me gustaba. Pero fui recapacitando a lo largo de los años y me di cuenta que fue con una tía mi primera experiencia. ¿Qué es la primera vez de qué, no? ¿A qué le llamamos la primera vez? Si nos vamos solo al terreno que todos le damos un poquito más o entendemos por sexual, pues sería con... Mi primera vez como tal, porque hay mucha gente que se lía y se piensa que la primera vez es la primera vez que tuviste penetración. Y eso no es así, vamos. El coitocentrismo es una cosa que está muy implantada. ¿Qué es el coitocentrismo? Es la tendencia generalizada de que sin un coito y un orgasmo no existe misión accomplished, misión cumplida, dando por hecho que las caricias, besos, sexo oral, masturbación, mordidas, jalones de pelo o cualquier estímulo que se te pueda ocurrir realmente no forma parte del buen sexo en sí. Algo más que puntualiza el coitocentrismo es que todo se centra en el pene, tal pareciera que fuera un mandato de la masculinidad. Bueno, no era tampoco yo estaba como muy segura de hacerlo, pero al final lo terminé haciendo por miedo a que me dejase. Sí. Y porque él fue una frase que me dijo que eso me dejó marcar y ya me creó el miedo, que fue, si en casa no te dan lo que necesitas, habrá que buscarlo fuera de casa. Mi primera vez fue en una casa con un amigo, un buen amigo mío. Nada, no teníamos pensado ni nada, pero pasó. Pues mi primera vez fue con 14 años, con un hombre que conocí en los chats de la televisión, que se anunciaban tío busca tío. Y nada, él tenía 40 años. Y nada, cogí su teléfono, lo contacté y fui a su casa y follamos.
hice como por quitármelo de encima. Yo no tenía ganas. Yo creo que era cuando ya llevaba casi un año con mi pareja, algo así. Fue con una chica hace ya bastantes años, yo tenía 16 y... Pues en un hostalito. En aquel entonces yo creo que, bueno, por lo menos pensamos que pudiese ser un poco más privado, ¿no? Pues el tema ya de por sí la relación era un poco que teníamos que esconderse, o eso es lo que nos habían hecho creer, y no nos queríamos arriesgar. Y también me acuerdo que fue porque sentía como mucha presión por parte de los amigos de él y también por parte de... En fin, era como súper, oye, mira, es que tienes que hacer la penetración, ¿sabes? Era como súper, bueno, pues venga, vale, voy a hacerla. Pues en la playa, estábamos en un botellón y nos habíamos conocido por el BlackBerry Messenger, o sea, una cosa bastante retro. Y nada. Que me encuentro en una relación, cada vez que me encuentro con una oportunidad de explorar la sexualidad. La primera vez es cada segundo. Lo típico que se habla de, la primera vez tiene que ser súper especial, tiene que ser una locura, te va a marcar para toda la vida. Pues yo no comparto esa opinión, la verdad. Recuerdo un poco como... como que no fue fluido. Pues yo no lo había hecho nunca y él pues pocas veces, creo. Pero a mí realmente que lo hice fue con mi exnovio y pues realmente éramos dos jóvenes que no tenían ni idea de cómo hacerlo, de que si condones, de que si lubricantes y cosas así. Pues mi primera vez fue con 16 años y fue con una chica. Pues mi primera vez fue hace un año y pico, tenía 21 años. La verdad es que yo siempre me he sentido un poco acomplejada por haber tardado bastante en hacerlo. Fue gracioso porque los dos éramos vírgenes, ¿vale? Y entonces, sabíamos lo que teníamos que hacer y no lo sabíamos. Es lo típico de que tú sabes mucho pero luego no sabes nada. Entonces estábamos ahí, fue como, no, ahí no, es para arriba, no, es para allá. Y el condón un poco ahí mal puesto, ¿no? Las cosas que pasan, muy desastre. Y nos reímos mucho, la verdad. Y la verdad que creo que soy una de las pocas personas que no ha tenido una mala experiencia. Fue como todo muy mutuo, como mucho cariño, también nos conocíamos mucho, éramos muy amigas, entonces fue todo como... Pues mi primera vez fue en el Parque González Ontoria. Y sí, cuando tienes 18 años, no tienes sitio donde ir, pues ahí fue, en Ontoria, en Jerez. Sí, yo tenía 18 años, ella tenía un par de años menos y sí, fue sencillo, fácil. O sea... Pero yo no sabía muy bien cómo se tenía que hacer. No tenía información, más o menos sabía, más o menos, pero nunca había visto un vídeo porno ni nada. Era lo que me decían mis amigas cómo era. Días anteriores yo le había masturbado a él, habíamos hecho como cositas, no me había tocado, entonces ahí ya más o menos habíamos explorado un poquito, que no me gustó mucho, de hecho. La primera vez que le tocó el pene no me moló, me pareció desagradable, me pareció una cosa muy rara, muy extraña, muy... ¿Esto qué es, sabes? El tacto me pareció horrible, no sé, no me gustó nada, la verdad, la primera vez que vi un pene. Pues mi primera vez fue en casa de mi hermana. Llegó un día una amiga y yo me fijé en ella porque estaba pues bastante potente, me ponía bastante solamente el hecho de verla. Yo estaba en ese momento, la necesito en mi vida de por vida, por favor, la quiero, me quiero casar con ella, tener 5 perros y 84 niños. Y digo, si quiero tener 5 perros y 84 niños, va a haber que follar. Y como que me quedé muy en shock porque yo no lo había considerado, no sé por qué razón, pero claro que sí, es que fue sexo, básicamente. Pero yo recuerdo con mucho mayor impacto, por ejemplo, mi primer beso. Mi primer beso con una chica. Sí había tenido relaciones con chicos, intentando encajar en esa normalidad que me decía la sociedad, pero que para mí no supusieron nada. Pues mi primera vez fue a los 14 años, con mi primera pareja, obviamente, y básicamente hubo tocamientos, no hubo ni penetración ni nada, solamente eso, el explorar mi sexualidad con mi compañero, digamos. Esa fue toda mi primera vez.
Vale, pues nunca he tenido una experiencia, nunca he tenido una primera vez, entonces no te puedo responder a cómo ha sido. Mi primer encuentro erótico que yo deseara o que yo quisiese hacerlo no fue hasta los 24 años, o hasta los 25, perdón. Ahí fue cuando yo sí estaba preparada para poder tener un encuentro erótico con otra persona. Hasta entonces sí había atracción, porque la atracción es algo que sí he sentido, pero me la autonegaba. Luego hubo relaciones o encuentros eróticos que no llamarían encuentros eróticos porque no partían del consentimiento, ni del consensuamiento, ni del placer, sino que fueron más impuestos. Y eso fueron muchos antes, muchísimo antes, desde el colegio. Pero no los llamo encuentros eróticos porque no partían de mi placer, sino que partían de una obligación con otras personas. Y allí tuve mi primera experiencia sexual. Mi primera experiencia sexual, si se puede llamar sexual. Pues conocí a un chico que se llamaba, no sé lo que habrá sido ni de su vida ni nada, fue solamente aquella noche. José, era de un pueblo de Huelva, no voy a decir cuál es el pueblo, no vaya a ser que al final me pudiera reconocer. Llevaba un chaleco de cuello vuelto color garbanzo y unos vaqueros azules, me acuerdo perfectamente. Y me lié con él. Ha llegado el momento. This is the moment, tonight is the night. ¿Sabes lo que te digo? En plan, aquí se va a liar. Y ella me invitó, porque también en esas edades está el tema de la casa sola. Como ninguno de los dos tenga la casa sola, o sea, acabas virgen hasta los 40. Yo no recuerdo que lo hubiese metido, la verdad, que hubiese penetrado. Estábamos súper nerviosos y no sabíamos ni cómo empezar, ni qué hacer en el momento y pues... Se dio que tenía la casa de la abuela sola. Y digo yo vi las puertas del cielo abriéndose ante mí. Digo, es mi momento. Para mí fue un problema y este problema fue que no utilicé condón. Y eso realmente me dio mucho de qué pensar después de las relaciones porque me conciencié mucho sobre el no usar el condón, ¿sabes? Empezó el tema, empezamos a los preliminares, tocar un poco, calentar y tal, y terminar. Al final acabamos follando. Pues, ¿qué decirte? Llegó su momento. Un momento, yo pienso que es retrasado en el tiempo. Hombre, viendo lógicamente las diferencias generacionales que existen en el momento actual con respecto a la mía, pues la cosa es evidente, es decir, y sobre todo si eras un niño educado, un niño bien protegido, religiosamente dirigido, a la usanza que en aquel entonces pues existía. Nos estamos metiendo en los años 60, 70, en la que además tenías un pedazo de padre magnífico, pero sumamente religioso y que creía que lógicamente tenía que hacer una serie de indicaciones para su hijo, que además era el varón y además era el mayor de la casa y de la saga incluso, pues tenía que dar una serie de ejemplos a seguir, ¿no? Que los demás te siguieran en la familia. ¿Qué definimos como primera vez? Si definimos como primera vez el primer encuentro erótico, ¿fue un encuentro erótico que yo deseara o fue un encuentro erótico que me encontrara? O si fue la primera vez que deseé a alguien, la primera vez que sentí atracción, la primera vez que alguien me besara o la primera vez que besara a alguien. Habría que saber un poco qué es la primera vez o qué definimos como primera vez.